Jorge F. Hernández, escritor de un enorme reconocimiento para todos nosotros. Gracias, Jorge, por aceptar la invitación. Muy buenas tardes. Gracias a ti, Pepe Cárdenas. Te mando un saludo en medio de esta noticia que es triste, pero es la tristeza también aunada al convencimiento de que hoy empieza el primer día de la eternidad que ya tenía garantizada un gran escritor. Entonces es un poco agridulce tener que recordarlo, bueno, como ausente, cuando en realidad va a seguir estando muy presente en los lectores. ¿Qué obra, qué obra nos recomiendas? ¿Y qué obra recomiendas sobre todo a los jóvenes que quizá lo sienten ya un hombre muy mayor y a lo mejor no están tan cercanos a su literatura? Porque es un hombre que yo recuerdo en la universidad haber leído conversaciones de la catedral, haber leído Los Jefes, pero hoy, ¿qué recomendarías? Fíjate que yo siempre recomiendo La tía Julia y el escribidor, porque algo que alienta mucho al joven lector es el chisme de que hay algo de la vida real en esto. Ahí es en donde aparece la prima de la risita respingada al final, pero la tía es la verdadera tía de él, con la que tuvo su primer matrimonio. No es ningún secreto que Vargas Llosa era un galán. Yo le envidiaba la cabellera, la dentadura, el donaire, el porte y la elegancia, y luego la obra entera. Pero mira, efectivamente a los jóvenes les puede parecer que gran parte de la literatura del boom pertenece a un mundo que ya no existe. Hay una parte muy sana de esto, que es la gratitud que le debemos al boom, de que de pronto en el mundo entero empezaron a traducirnos, porque parece mentira que antes del boom, en realidad la cultura, digamos, occidental, no se fijaba mucho en la literatura con ñ. Y Vargas Llosa desde muy jovencito, junto con García Márquez, con Carlos Fuentes, con Julio Cortázar, rompieron ese hielo, y a los jóvenes de hoy les puede servir de lección de gratitud, que si es que podemos hablar al tú por tú con París o con Berlín o con Nueva York, es gracias a que ese cascarón se rompió hace 50 años. Yo recomiendo toda su obra novelística, me divierte muchísimo la tía Julia, te digo, pero Pantaleón en las visitadoras también me parece de un atrevimiento que en su época era muy escandaloso. La trama es nada menos y nada más que formar un batallón de prostitutas para alivio de los soldados que están ahí en la trinchera de la selva, ¿no? Y todavía tiene vigencia, es decir, todavía puede divertir al joven incauto que está aprendiendo a leer a Mario Vargas Llosa. Luego hay otras obras que son efectivamente como la que mencionas, Conversación en la Catedral, que además fue profética, porque la conversación en la catedral, que no es un templo, bueno, sí es un templo, es una cantina que se llamaba la Catedral en Lima. La conversación es entre dos tipos, uno de ellos resultó ser el papá de Ollanta Humala, que años después de la publicación de la novela eh, fue presidente del Perú. O sea, Mario tenía el termómetro puesto en la realidad palpable y la convirtió en una ficción maravillosa en todas las novelas que abordó. Por ejemplo, La fiesta del chivo es la terrorífica persona o personaje de Trujillo, el dictador, y parecería que es un invento, y a los jóvenes les conviene recordar que ese tipo de personajillos surgen cíclicamente en Latinoamérica, para dolor de las sociedades, pero para bien de la literatura. Hay, Y bueno, hay, y hay, hay ya ni quien, menciono los ensayos, claro, eso ya es Jorge, otra cosa. claro, también tuvo ensayos, muchísimos ensayos, era columnista del periódico El País desde el año de Sí, 1990, pero Jorge, hacia el final de su vida literaria, él, digamos, hay quien juzga, como lo juzga ya como decadente, cuando mezcló más la política que la literatura a la cual por supuesto dominaba como pocos. bueno, puede ser. Ha habido voces
que aseguran eso, pero bueno, hace 40 años se lanzó de candidato a la presidencia, ¿no? Entonces, la política siempre estuvo presente en esa generación que soñó con la utopía de la Revolución Cubana, por ejemplo. Y ahí hubo un parteaguas, porque Mario Vargas Llosa fue de los que rompió, de los que dijo, yo ya no le voy a aplaudir al uniformado de verde olivo, porque es un desencanto la revolución. Todo empezó por la represión que se ejerció contra un poeta, Eberto Padilla, que sigue siendo un tema interesantísimo para considerar lo que nos pasa cuando creemos a pie juntillas en proyectos que después resultan no tan, hombre, no tan confiables, ¿no? Y en ese sentido, él tomó postura. Ahora, él era un hombre que debatía y que defendía su voz, pero también defendía que el otro tiene derecho a expresarse, que eso es algo que la intolerancia muchas veces no, hombre, no le concedió a él. Él era como una especie de ilustrado francés, ¿no? Es decir, yo voy a decir mi verdad, pero defenderé hasta la muerte que tú también digas la tuya. Y mientras no lleguemos a los puños, que no tenemos por qué llegar, ¿por qué no discutimos en tinta o verbalmente? A los puños llegó con García Márquez. Sí, en ese célebre momento que ahora, creo que a esta hora en la que estamos hablando, creo que ya se está aclarando el tema en el más allá, porque en realidad los únicos que saben realmente qué pasó ahí fueron el propio Gabo y él. Curiosamente, fíjate que muchos no han dicho que Mario se va de este mundo apenas 4 días antes de un aniversario de muerte de Gabo. O sea, casi se vuelven a ver el mismo día en otro teatro, un teatro mucho más grandote que está entre las nubes, y a ver si ya hablan de ese tema, porque mira, esa relación es muy curiosa. Mucha gente no sabe que la tesis doctoral de Mario se llamó La historia de un deicidio, y es un mamotreto de admiración, o más bien de adulación a Gabo, hasta diría yo empalagoso. Yo no sé si a Gabo le dio tiempo de terminar de leerla, porque era una tesis muy densa de un joven que lo idolatraba. Y en esa relación, como suele suceder con las figuras paternas, de pronto se atravesaron dimes y diretes, y Mario le soltó un derechazo feroz, y para colmo Gabo se tomó una foto sonriendo. ¿No fue un lío de faldas? Pues es lo que dicen ahí los chismosos, pero los propios protagonistas no han dicho exactamente qué fue lo que pasó, porque Mario no dijo, o sea, no dijo, esto es dice, esto es por lo que le hiciste a Patricia, o es decir, a la prima que es su esposa en Barcelona, pero bueno, hay un antecedente. Él y Patricia se habían separado durante unos días y Patricia vivió en casa de los Gabos. Entonces, vete a saber si estando en casa de los Gabos, ella comentó alguna cosa o alguna infidelidad de Mario, vete a saber, y ellos, y Gabo le ha de haber dicho, bueno, pues este hombre no te conviene porque es un dandy y es un bon vivant y es un ojo alegre. Toma en cuenta que hasta el final de su vida, poco antes de volver con Patricia, estuvo en un romance en el torniquete filipino, maestro. Estuvo nada menos que con Isabel Preisler. Y luego, como si nada, En esa época Vargas Llosa era un personaje más del hola que de la literatura, ¿no? sí, y un personaje precisamente de los que él había criticado en La Sociedad del Espectáculo, que es un largo ensayo sobre nuestra época tan enganchada a los likes y tan preocupada por el unfollow. Pero mira, todos tienen tropezones y todo el mundo se equivoca. Al final también él fue muy drástico, digamos incluso muy feroz, cuando le preguntan por la Preisler y dice, yo ya ni me acuerdo de ella, no me acuerdo ni de su nombre, dijo. Este hombre, bueno, como todos los escritores, lo que hay que poner en la balanza, que es lo que más pesa, son los párrafos en tinta. Él ejerció también el periodismo, incluso como reportero, como cronista, y tú sabes muy bien, porque tú lo ejerces, la honestidad que tiene que tener el que nos informa de los hechos, ¿no?
Y eso contrasta con el novelista que puede distorsionar los hechos. Pero tiene todo el Claro, derecho a crear la fantasía. exactamente, porque ya es otro género. Es decir, si tú estás escribiendo un cuento, bueno, suéltate el pelo e inventa lo que quieras. Si estás haciendo un reportaje y lo que quieres es que el lector se informe, bueno, pues él lo ejerció también con muchísima seriedad y anduvo, digamos, hasta en la dramaturgia jugando papeles bastante duales. No solamente era autor de guiones o de parlamentos, sino que se llegó a subir a la escena. Es decir, él también actuó como lo hizo en su momento Charles Dickens, que encarnaba papeles, ¿no? Entonces es un hombre polifacético que por lo mismo multiplica su obra en casi todas las páginas que tocó. Fue aquella frase con la que se queda mucha gente del PRI, sobre todo cuando en un convivio, en un consorcio intelectual, estaba Octavio Paz, en fin. Sí, el encuentro vuelta, sí. El encuentro de la revista Vuelta que dirigía el maestro Octavio Paz, también premio Nobel, cuando dijo que México era la dictadura perfecta. Yo estuve presente porque yo era un amanuense que estaba haciendo mis pininos y aparezco durante unos segundos en uno de los videos. Fue toda una semana de grabaciones, pero el programa que más se recuerda es ese, precisamente, en una mesa que moderó con bastante, digamos, mano izquierda Enrique Krause. Y se prendió Octavio porque Octavio lo que quería era contradecir esencialmente el término. Es decir, para Octavio no se podía hablar de dictadura en tanto que oficialmente, etimológicamente, el PRI no era una dictadura. Había un congreso y había elecciones y lo que tú quieras, ¿no? Y yo, que no soy reconocible en el video porque pesaba yo 70 kilos menos que ahora, y era yo guapo. Yo prometía, fíjate, yo prometía. Y yo me quedé pasmado porque dije, wow, este hombre, ¿qué va a decir después de esto? Y su salida abrupta fue que del hotel en donde se filmó el encuentro, creo que se fue directamente al aeropuerto y esa noche voló para evitar más enredos. Pero yo creo que el tiempo le dio la razón, Pepe. Etimológicamente quizá no, pero sí vivimos durante casi todo el siglo XX una forma de dictadura que también podría dialogar con la otra revolución. Las dos grandes revoluciones de principios del siglo XX fueron la rusa y la mexicana. Primero Bueno, nosotros y luego ellos. bueno, incluso Vargas Llosa fue investigado por la Dirección Federal de Seguridad, lo consideraban un comunista y un Sí, instigador. y un persona non grata, sí. Fíjate qué curioso que estamos hablando también como para ejemplo de los jóvenes, en una época en que no solamente había una censura, incluso en los cómicos que salían en la televisión, sino una cosa mucho más sutil, que era la autocensura. Es decir, había sketches de cómicos que ya no los hacían porque ellos mismos decían, me voy a meter en problemas con gobernación, ¿no? Ya ni se diga en la Cámara de Diputados o en la prensa, pero nos tocó leer a muchos valientes que ayudaron a romper el cascarón. Y entonces, afortunadamente, en el México en el que vivimos hoy, por lo menos hasta el momento sigue habiendo una libertad de expresión y una libertad de lectura, que es lo que hay que apuntalar. Pues Hoy más que nunca. te agradezco mucho, Jorge F. Hernández, te agradezco muchísimo el que nos ayudes a dibujar en su exacta dimensión la estatura de este personaje considerado el último sobreviviente del famoso boom literario que le dio presencia universal justamente a las letras hispanoamericanas. Muchas gracias, Jorge. Muy bien dicho, Pepe, y te mando un abrazo y un saludo a todo el auditorio. Igualmente para ti, gracias, Jorge F. Hernández, escritor. Él estaba Jorge estuvo en Madrid y que me lo corren. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.